ingresan invitados, y los que ingresan invitados pues escuchan una conferencia y luego ya no participan, ¿no? Entonces eso es ya decisión de cada uno. Tengo alumnos fijos que son más o menos 45, y esos alumnos pues están regularmente inscritos en el diplomado. Ya, todos mis demás participantes o estudiantes son de mis diversos cursos que estoy dictando, Scopus, Web Science, ¿no? Que participan libremente para corroborar o complementar algunas cosas. La certificación, ¿no?, se da después de haber cumplido los 6 meses de este diplomado. Obviamente los que son certificados haciendo sus pagos correspondientes, y los que no son certificados, bueno, algunos necesitarán, digamos, alguna constancia, algo que eso se hace sin certificación, ¿no? Pero tienen que acumular, pero no como diplomados, sino como cursos libres, talleres libres. Entonces por eso siempre la participación de estos eventos, ¿no? Entonces estamos reunidos aquí para ver hoy día un tema muy innovador, muy interesante, que es vital para la investigación científica. Y este tema pues no es otro que los diseños experimentales. Los experimentos se suelen hacer en múltiples escenarios, y en esos experimentos, en el campo de la investigación científica, en la ingeniería, en la medicina, en las ciencias naturales, en la biología, en psicología, siempre y cuando se cumplan con ciertos protocolos, podemos hacer estudios de tipo experimental. Entonces los estudios de tipo experimental tienen que respetar ciertos protocolos, ciertos elementos fundamentales para que ustedes puedan, digamos, estar de la mano con ello, ¿no? Entonces algunos se sorprenden y dicen: doctor, mucho de lo que hemos hecho en investigación científica no está bien, mucho de lo que hemos hecho en investigación científica está débil, mucho de lo que hemos hecho en investigación científica pues está mal hecho, mucho de lo que hemos hecho en nuestras tesis está pues irregular, difícil, mal planteado. No voy a negarles, ¿no?, que hay mucha deficiencia, y a pesar de que nosotros tomamos un esfuerzo extraordinario por hacer lo mejor posible en la investigación científica, aún así siguen habiendo deficiencias, ¿no? Aún así siguen habiendo dificultades, aún así siguen habiendo errores, y nosotros pues estamos yendo por alcanzar la excelencia, ¿no?, a nivel académico, y es lo que queremos hacer con el planteamiento de este diplomado, ¿no? Mis alumnos de naturaleza invitada, así como los alumnos registrados, algunos vía redes en el celular y otros aquí presencial, otros en YouTube online, ¿no?, están disfrutando de esto, ¿no? Vamos a compartir entonces, señores, lo que nos compete el día de hoy, que son los diseños experimentales. Y bueno, siempre gustoso a la participación de sus preguntas, ¿no?, a la participación de sus dificultades o aquellas cosas que no puedan comprender. Me confirman por favor si es que se visualiza la pantalla. Me dicen por favor si se logra visualizar la pantalla o no se logra ver. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, si se logra visualizar la pantalla, ok, entonces vamos a empezar con lo que corresponde el día de hoy, que es el diseño experimental, ¿ya? El diseño experimental. A ver, algunos alumnos están preocupados y me dicen: doctor, no puedo asistir a la vía presencial. No se preocupen, pueden acceder a la vía grabada y luego resuelven las preguntas del cuestionario, ¿no? Esa es la ventaja que tiene este diplomado a los que están inscritos formalmente, a diferencia de otros, ¿no? Acceden o a la conferencia en línea o acceden a los videos y luego responden las preguntas, ¿no? Esta semana se van a regularizar las otras tareas pendientes y las lecturas que hay que hacer para que continúen con esta revisión. Bien, vamos a hablar hoy día del diseño experimental. El trabajo experimental, un experimento, implica varias cosas. Entonces, hay que trabajar conceptos básicos. En primer lugar, queremos ver qué es una investigación tipo experimento. Una investigación experimental o una investigación tipo experimento
no es cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros tipos de estudio, la investigación experimental tiene una finalidad. Y la finalidad es probar contundentemente la causalidad entre variables. O sea, una investigación experimental va a determinar contundentemente la causa y efecto. Profe, pero eso ya lo hacíamos con los casos y controles, con las cohortes, con las correlaciones causales, los diseños ambipectivos. Entonces, ¿cómo es que un diseño experimental prueba fehacientemente la causalidad? Porque tú tienes una variable independiente y una variable dependiente, pero tú manipulas esa variable independiente. Manipulas, o sea, la controlas. Por ejemplo, tú das 30 clases de 2 horas y un alumno viene 1 hora, sale de la clase. Tú das 30 clases de 2 horas, pero los alumnos tienen que hacer tareas. 8 alumnos no hacen las tareas, se las retira del experimento. Entonces tú controlas y manipulas la variable independiente. Eso es muy importante. Entonces, la investigación experimental, tú determinas la causa y determinas el efecto en la relación entre dos variables. Entonces, ¿qué vendría a ser un experimento? Es una situación de fuerte control de variables. Hay un concepto más entonces. La fuerte control de variables. ¿Qué significa fuerte control de variables? Vamos a manipular una o más variables independientes. Por ejemplo, yo voy a dar un medicamento para la faringitis y el medicamento tiene que tomarse cada 8 horas, tiene que tomarse con antiinflamatorio y tiene que tomarse con comidas y tiene que tomarse una dosis precisa por kilogramo de peso. Si eso no se cumple, entonces se retira el sujeto de estudio experimental. No puede constituir parte de la muestra experimental, porque no está cumpliendo. Yo tengo una manipulación, entiéndase manipulación como control absoluto de mis variables. Entonces yo tengo un control absoluto de mi variable independiente. ¿Ok? Y entonces yo tengo un grupo con el experimento, ¿ok? Y el experimento va a tener pues un potencial efecto, ¿no? Una respuesta que yo espero. Yo espero un cambio en una variable. Yo espero un cambio en una variable y esa variable dependiente yo espero que cambie. Entonces esa variable independiente, que es la variable experimental, va a tener un efecto potencial que vendría a ser el efecto esperado en una posible variable dependiente. A ver, yo quiero ver... el otro día una alumna me decía, doctor, estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje del alumno. Yo le digo, ¿qué estrategia didáctica? Dice, no, las estrategias didácticas. Y yo le digo a la alumna, a ver, de las estrategias didácticas, ¿cuál? Cualquiera. Es un correlacional, ¿no? A ver, si un profesor aplica la estrategia didáctica Phillips 66, otros 30 aplican ABP, uno aplica aprender haciendo y 400 taxonomía de Bloom con conductismo. Entonces voy a comparar 400 contra 1, contra 36. No tiene lógica, le digo. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Por qué a usted le interesa hacer esta investigación? No, a mí me interesa hacer esa investigación porque yo tengo la idea clarísima que el método de aprendizaje basado en problemas funciona. Pero yo no voy a hacer un experimento, voy a hacer una correlación. Yo le digo, es que, ¿y si nadie lo aplica, qué pasó? No, es que yo sí lo aplico, yo me voy a investigar a mí misma también. No, no puede, pues. Usted tiene que cambiar su diseño. A ver, ¿qué le parece si usted hace un experimento? Le digo, y usted aplica la metodología de aprendizaje basada en problemas en 60 alumnos que le salen en una muestra y lo compara con la metodología convencional o tradicional en 60 alumnos que no usan esa metodología. Y entonces va a obtener como resultado, como respuesta, una variable dependiente que sería el aprendizaje de matemáticas, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que sortear a los alumnos que pertenezcan al grupo de aprendizaje basado en problemas versus un grupo control que pertenezcan a la metodología tradicional. Y entonces, ¿qué de allí? ¿Qué de allí? Bueno, los alumnos tienen que acceder 4 horas semanales ininterrumpidamente, de manera precisa, de manera coherente, participar, hacer tareas y todo. Si no participan, si no hacen tareas, los alumnos salen del estudio. Ya no pertenecen a su estudio. Por eso que tiene que coger un poquito más de muestra porque van a haber
muertes naturales muestrales. O sea, significa que algunos no van a cumplir, otros se van a retirar, otros van a viajar, y esa muerte muestral tiene que ajustarse, ¿no? Tiene que ajustarse. Entonces yo tengo una manipulación absoluta, y esa manipulación absoluta viene de mi experimento. En el experimento yo manipulo mi variable independiente. Eso que quede clarísimo. Ahora, dígame. Así es. Yo aplico un modelo X en determinadas personas y el grupo control sería pues un grupo gold estándar. Un grupo en el cual yo no aplico eso. Eso no es experimento. Si alguien aplicó un determinado modelo educativo, es una cohorte prospectiva donde yo observo de aquí en adelante lo que se va a aplicar. Si ya se aplicó, puede ser una cohorte retrospectiva en la cual yo voy a mirar que se aplicó hace un año y yo veo el resultado hoy. Y un grupo control que no se aplicó y voy a ver el resultado hoy. Eso no son experimentos, son cohortes retrospectivas, cohortes prospectivas, cohortes ambipectivas. ¿Ok? Pero si yo manipulo mi variable, la aplico por primera vez, tengo un control absoluto, recién se le llama experimento. ¿Está claro? Perfecto. Entonces ese es el concepto de experimento, ¿no? El concepto de experimento, ¿no? Manipulo una o más variables independientes, porque puede ser no solo una variable, puede ser dos o más variables independientes. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y vamos a ver un efecto esperado. Ese efecto esperado lo voy a ver en la variable dependiente. Ahora, ¿qué cosa vamos a ver aquí? ¿Qué cosa vamos a observar? ¿Qué cosa vamos a experimentar? Nosotros vamos a experimentar un concepto llamado tratamiento. Pero cuando hablamos de tratamiento, no necesariamente hablamos de tratamiento médico. Puede ser una técnica didáctica, colocarle flúor al agua, un programa de software de computadoras para bodegas. Por ejemplo, hicimos una asesoría de una tesis en la cual se aplicaba el programa Analytics en computadoras de bodegas de barrio, como pequeñas o microempresas, para ver si había un mejor aprovechamiento de la rentabilidad, ¿no? Aplicando esos softwares para hacer un potenciamiento. Y se comparaba con grupo control donde no se instalaban esos programas. Y se hacía un sorteo para ver quiénes lo recibían, quiénes no. Algunas personas no lo aplicaban, se olvidaban de encender la computadora y obviamente ellos salían del experimento, ya no se les renovaba la licencia y todo se quedaba ahí, ¿no? Entonces es muy importante y hay que tener en cuenta que el tratamiento es el elemento fundamental del experimento. Entonces, ¿qué es un tratamiento? Distintas alternativas, estados de valores de las variables independientes que se manipulan y sus efectos se van a medir. Un tratamiento puede ser un medicamento, un pool de clases, un plan de capacitación, sesiones virtuales. Un tratamiento puede ser una intervención de ingeniería, una mezcla asfáltica adicional, una técnica de construcción de un software implementado a las computadoras, un nuevo antivirus que se va a poner. Un tratamiento puede ser un nuevo celular que sale al mercado, un nuevo programa, ¿no? Un tratamiento puede ser cualquier alternativa que cambie el escenario, inicial, ¿no? Con una alternativa novedosa, innovadora, propuesta, demostrada, pero que se sepa teóricamente que beneficia, porque un tratamiento no puede perjudicar, ¿no? Eso es una cosa que hay que tomarla muy en cuenta, ¿no? Todo tratamiento debe tener un beneficio, ¿no? Es parte de la ética. Entonces, todo tratamiento tiene que tener un efecto de beneficio. Ese es un requisito para que la estructura ética esté funcionando. Entonces, ¿no? Estos tratamientos deben aplicarse de manera sorteada. Aquellos que van a recibir el grupo experimental y aquellos que van a pertenecer al grupo control no van a recibir el tratamiento. Los que pertenecen al grupo experimental se sortean y van a recibir el tratamiento.
Otro concepto fundamental es lo que le llamamos unidades de prueba. A ver, ¿qué es una unidad de prueba? Son las entidades a las cuales se presentan los tratamientos y se miden las respuestas, ¿no? Una unidad de prueba puede ser persona, paciente, estudiante, aulas, entidades colectivas, instituciones, empresas, regiones, incluso países, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el COVID-19, se experimentó. El Perú Sinopharm, ¿no? En Estados Unidos, Pfizer. AstraZeneca en Australia, Inglaterra, ¿no? Y entonces se trataba de probar cuál era la mejor vacuna, ¿no? Entonces, incluso los países pueden ser una unidad de muestreo y se pueden hacer estudios ecológicos experimentales a nivel poblacional, o que se llaman ensayos comunitarios o ensayos de campo, ¿no? Entonces, pero lo que normalmente obtenemos nosotros o lo que normalmente hacemos es trabajar unidades de prueba de un individuo, ¿no? O por ejemplo, mi unidad de prueba puede ser un animalito de laboratorio, una ratita, ¿no? Un pericote, un ratoncito. Entonces, cuando nosotros utilizamos esas unidades de prueba, son aquellas que van a ser estudiadas para ver el potencial efecto de la investigación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero investigar si el Panadol reduce la fiebre en el COVID. Mi unidad de prueba será pacientes con COVID. Haré un experimento en el cual les daré Panadol y haré un grupo de control en el cual utilizaré metamisol, por ejemplo, ¿no? Lo curioso fue que el COVID remitía con paracetamol, no remitía con acetaminofén, no remitía con metamisol, no remitía la fiebre con con ninguna otra alternativa, no a la velocidad del paracetamol. O sea, el paracetamol fue extraordinario en el manejo y la lucha contra el COVID, ¿no? Porque tuvo una sensibilidad muy buena para la reducción de la temperatura, a comparación de otros fármacos que bajaban la fiebre o antipiréticos, ¿no? Entonces, ¿no? El tratamiento sería pues el paracetamol y la unidad de prueba será el paciente con fiebre, por ejemplo. Yo tendré, por ejemplo, un tratamiento que puede ser una clase ABP, aprendizaje basado en problemas, mientras que las unidades de prueba van a ser los estudiantes que reciben esa capacitación, ¿no? Muy bien, eso está muy claro. El tratamiento vendría a ser la variable independiente. Repito, tratamiento vendría a ser, como dice acá claramente, la variable independiente. ¿Y qué vendría a ser la respuesta esperada? La variable dependiente. La variable dependiente son medidas que se toman de las unidades de prueba. El tiempo de reacción, aprendizaje, comprensión, cambio conductual, estrategia de resolución de problemas, razonamiento, temperatura, cura, mejora de una enfermedad, empoderamiento, liderazgo, cualquier variable que yo espero que necesite cambiar a través de la intervención de un tratamiento. A eso es lo que se le denomina variable dependiente. Muy bien. Entonces, estos conceptos tienen que estar absolutamente claros. Si estos conceptos no están claros, entonces yo no podría hacer una investigación experimental. Y el concepto control de variables está muy definido, ¿no? Muy definido para diferentes elementos. A ver, un ratito, por favor. Me dan un minuto. Bien, entonces retomemos, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos ver aquí, el asunto de la investigación científica, tendríamos que hablar entonces de lo que significa las variables extrañas. En una investigación experimental, como en cualquier tipo de investigación, lo que debemos controlar son las variables intervinientes o también las variables extrañas. Y es muy importante hacer eso. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no controlamos las variables extrañas,
un control de variables extrañas, ¿no? A ver, son todas las variables diferentes, una variable extraña, son todas las variables diferentes a las variables que entran en mi investigación, que me pueden contaminar mis resultados. Por ejemplo, a ver, yo quiero medir el efecto del paracetamol para reducir la fiebre. Pero ¿qué pasa? El paciente está que toma también prednisona. Entonces, si hay pacientes que están tomando prednisona, yo no tendré el efecto puro del paracetamol, porque va a estar potenciado con prednisona. Entonces, y se me va a complicar el asunto. Yo no sabré quién bajó la fiebre, si realmente fue el paracetamol o realmente fue la prednisona. Entonces, eso me complica. Entonces, yo no tendré mayor dificultad si yo tengo solo pacientes que están tomando paracetamol. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tengo pacientes que solo están tomando paracetamol, entonces yo diré que el paracetamol me bajó la fiebre. Pero si tengo pacientes que están tomando paracetamol, más prednisona, más acitromicina, más agua de tiempo, más hierba luisa, más té caliente, más N cosas para la gripe, entonces yo no sabré quién bajó la fiebre. Entonces, cuando hablamos de variables extrañas, nosotros tenemos que controlar la presencia de esas variables extrañas y tenemos que decir, señores, ¿quién bajó la fiebre? Tiene que ser quien bajó la fiebre el paracetamol, no cualquiera combinado ni todos. Entonces es una cosa muy importante el control de las variables extrañas, que son variables diferentes a los tratamientos que afectan las respuestas de las unidades de prueba. Estas variables van a influir con la variable dependiente, van a afectar su validez interna del experimento, van a limitar al experimentador la capacidad de realizar inferencias y por lo tanto se crea un fenómeno llamado confusión experimental. La confusión experimental, ¿qué sería entonces, no? Cuando yo no he pulido bien mis criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Y si yo no he pulido bien mis criterios de inclusión, exclusión y eliminación, entonces significa que yo he cometido un sesgo de selección. He metido población con variables extrañas, con variables contaminantes. Por ejemplo, yo quiero ver si el paracetamol reduce la fiebre en pacientes con infección intestinal. Pero tengo a personas adultas mayores de 90 años, tengo niños de 8 a 14 años, tengo adultos de 20 a 35 años y tengo adultos mayores de 65 a 70 años. ¿El paracetamol les bajará la fiebre a todos por igual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podremos tener el mismo efecto? ¿Podremos tener el paracetamol que le baje la fiebre a todos por igual? ¿Que baje la temperatura o no? ¿Qué me dicen? ¿Todos serán sensibles? Los ancianos, ¿no? Los adultos mayores, todos podrán tener un efecto donde se le reduzca la fiebre sin ningún problema, igual que un joven de 20 a 30 años. ¿Qué me comentan? ¿Ah? Va a ser diferente, ¿no? Porque las personas jóvenes van a ser de repente más fuertes, ¿no? Entonces, miren, la edad puede ser un factor confusor, una variable confusora. La edad simplemente. Solo la edad, ¿eh? Mira, ahora imagínate variables como el ingreso socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, las personas de ingreso socioeconómico medio alto. Tengo una persona de 20 años que pertenece a un estrato socioeconómico medio alto, que va al gimnasio, que come 300 gramos de proteína al día, que su alimentación está basada en múltiples suplementos vitamínicos, que mide 1,80 m, una masa muscular bien estructurada, todas sus vacunas, todos sus controles médicos, y le da pues el COVID. Y tenemos un joven de 20 años, delgado, caquético, con alimentación basada en carbohidratos, ¿no? Con una masa muscular bastante baja, y que también le da COVID, ¿no? Entonces, y nosotros queremos darle el tratamiento del paracetamol para ver quién baja mejor de la fiebre. Obviamente el joven que es más alto, que tiene mayor masa muscular,
que consume más proteínas, porque acuérdense que las inmunoglobulinas son proteínas, mejora la fiebre y el joven delgado no. Entonces un criterio de inclusión debió haber sido la buena alimentación. De repente solo debía haber incluido en mi estudio gente, digamos, con mala estructura muscular. Debía haber incluido en mi estudio gente con buena estructura muscular solamente, con nivel socioeconómico medio alto. Miren lo importante que es esa variable que a veces ni caso le prestamos, ¿no? La procedencia o nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, y de repente la medicina de marca, vacunas completas, buena nutrición, buen cuidado, ¿no? Hospitalización en clínica versus hospital o puesto de salud. Entonces, esas cositas hacen diferencias entre las personas y también podrían hacer diferencias entre los tratamientos experimentales. Entonces, a eso es lo que le llamamos, ¿no? Variables extrañas, variables confusoras, variables que van a destruir mi investigación, variables que van a malograr nuestro trabajo de investigación. ¿No? Para poder controlarlas, debemos evaluarlas. Hay que hacer criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de eliminación. Si no, ¿para qué creen que se hacen los criterios de selección? Los criterios de selección se hacen para tener claridad, ¿no? En que mi población sea lo más limpia y pura posible, para que cuando yo haga mi experimentación yo no tenga sesgos, yo no tenga factores confusores, ¿entienden? Yo no tenga errores y esos sesgos no me malogren mi investigación. Entonces, esas variables extrañas pueden ser, por ejemplo, la historia. O sea, la persona puede tener, digamos, la patología o la enfermedad, o la empresa puede tener un contador 20 años ya. Yo vengo, le pongo un nuevo sistema de contabilidad y la empresa ya es muy experta, pues versus una bodeguita nueva. Entonces yo quiero aplicar un software contable para ver si mejoran rentabilidad y tengo una empresa que tiene 20 años de contador y versus una bodega que es nueva, que nunca ha puesto contador. Entonces no es homogéneo, ¿no? La historia, la experiencia previa es importante. La maduración, el tiempo en el cual estás expuesto a algo, es una variable extraña, una variable interviniente. Recuérdense que cuando una persona tiene, digamos, una enfermedad, está expuesto, prácticamente tiene una vacuna natural, ¿no? Y luego viene una segunda exposición. Y en esa segunda exposición ya la persona pues combate mejor la enfermedad. Eso se llama el proceso de maduración. Pero si yo quiero hacer un estudio para ver cómo responden las personas a un tratamiento cuando se infectan por primera vez a una enfermedad, caramba, no pueden haber personas que ya han estado enfermas antes. Entonces la maduración también es un efecto que contamina. O alguna persona que yo le quiero aplicar, por ejemplo, una técnica metodológica para que enseñe, esa persona ya lo aplicó antes, ¿no? Entonces también la maduración nos complica, ¿no? Cuando hacemos una prueba, un pretest, ¿no? Una prueba, un pretest, es muy importante de hacer esa evaluación, ¿no? Porque la prueba o el pretest nos permitiría a nosotros ya estar alertas. Yo, por ejemplo, cuando me invitan a un examen, a un curso, me hacen un pretest, yo me aprendo las preguntas y las voy buscando. A veces ni escucho el curso, ¿eh? Solo voy buscando las respuestas de esas 10 preguntas. Y luego cuando me aplican el post-test, las respondo, ya saqué 20, ¿no? Y ni escuché el curso a veces. Entonces miren lo contaminante que pueden ser las pruebas antes, los pretest, que me pueden pues definitivamente alterar los resultados, ¿no? Me pueden alterar los hallazgos. Entonces las pruebas antes a veces son un sesgo en sí mismo. La instrumentación o procedimientos de medición. Cuando hablamos de la instrumentación, ¿no? Estamos hablando de que a veces hacer una cosa, un procedimiento adicional o el instrumento de medición mismo puede estar descalibrado y nosotros podemos entrar en un proceso en el que contaminemos nuestros resultados, ¿no? Por ejemplo, un alumno me decía que había aplicado, ¿no?
un polímero en unas pistas, ¿no? En unas vías, y esos polímeros SBS y SBR los había aplicado, y cuando lo llevó a un análisis de compactación para ver qué nivel de dureza de la estructura tienen, le salió pues la misma respuesta en ambos, y después se dio cuenta que el instrumento de medición estaba malogrado, estaba descalibrado, y con todo salía el mismo resultado. Entonces a veces la instrumentación o la calibración falla, y falla toda tu investigación, ¿no? Entonces hay que ver eso como un elemento que hay que tener mucho cuidado. No podemos hacer investigación con elementos que están descalibrados, ¿no? La calibración es fundamental, la instrumentación debe ser muy precisa. La regresión estadística misma, o sea, el hecho de que varias variables numéricas imperceptibles pueden afectar mi variable dependiente. Hay que tener mucho cuidado, y hay que hacerla siempre para evaluar qué potenciales variables están contaminando mi investigación, a mi variable dependiente. Y aquí es vital, selección de las unidades de prueba. No has hecho buenos criterios de inclusión. No has hecho buenos criterios de exclusión. No has hecho buenos criterios de eliminación. Y algunos alumnos ponen, los criterios de inclusión es A, los criterios de exclusión es B, y los criterios de eliminación es A menos B. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que los estudiantes o los investigadores, ¿ok? O que los investigadores, digamos, hagan malas investigaciones, ¿ok? Hagan malas investigaciones, ¿no? Entonces los criterios de inclusión mal elaborados, los criterios de exclusión mal elaborados, me malogran todo el estudio. Algunos dicen, criterio de inclusión, menores de 20, o de 15 a 20. Criterios de exclusión, mayores de 21. No, pues no puede ser complemento, no se suman, ¿ya? Cuando ustedes se encuentran, por ejemplo, criterio de inclusión hombres, criterio de exclusión mujeres, eso está mal. Definitivamente mal. Ya se sobreentiende que si dice criterio de inclusión son hombres, los criterios de exclusión obviamente no son hombres, porque de selección eran hombres. Criterios de exclusión, por ejemplo, son personas con patologías mentales, personas con resistencia bacteriana, bodegas con 2 quiebras anteriores. Entonces, bueno, son otras cosas que no son parte del criterio de inclusión ni el complemento. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno establece criterios de inclusión, exclusión, eliminación. Criterios de inclusión es aquellas unidades de la muestra que cumplen la característica de homogeneidad, o mejor dicho, aquellas características de la población que cumplen los criterios de homogeneidad. Mientras que los criterios de exclusión, aquellos que malograrían tu investigación. Y los criterios de eliminación, ¿no? Los criterios de eliminación, ¿no? Son aquellos que definitivamente no son elegibles. Tú quieres aplicar, por ejemplo, la metodología ABP en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, y vas a tener estudiantes de inclusión con retraso mental severo o con síndrome Down. Pues es tu investigación, y tu investigación no son elegibles porque no cumplen con los criterios, porque el ABP no va a funcionar en ese grupo, definitivamente. Los criterios y las políticas de inclusión son para la igualdad de derechos, pero tú estás haciendo una investigación en la cual pruebas un método, y tú tienes que tener criterios de selección para probar tu método como investigación, no para cumplir con los derechos ni con esas cosas, porque tu investigación no beneficia a nadie. Tu investigación demuestra que tú tienes una técnica que puede funcionar o no, o que es más eficiente que otra técnica en la resolución de un problema, ¿ok? Entonces mucha gente se confunde con esto, ¿no? Otra cosa que es muy relevante, ¿no?, es la mortandad de las unidades de prueba. Como le decía a ustedes, no estamos haciendo un experimento y una persona viaja, simplemente se va, ya no está. Entonces, como viaja, se malogró su estudio, pues. O simplemente tú querías gente fumadora que reciba un tratamiento para que deje de fumar, y dejó de fumar espontáneamente a las 2 semanas de tu estudio.
Y tú esperabas que el efecto sea en 6 meses, o sea, otra habrá sido la causa, ¿no? Eso es la mortandad de las unidades de prueba, ¿no? No valoró el estudio, ¿no? O tú esperas gente que tenga cierto comportamiento, cierta conducta de compra, y cambie ese comportamiento, y tienes que eliminarlo del estudio, pues, ¿no? Otro elemento son los factores concurrentes a la situación de prueba, ¿no? Por ejemplo, quiere hacer un experimento, ¿no? Sobre un cambio social, dando pues algunas técnicas o mecanismos de digamos, de motivación para que la gente participe, ¿no? En charlas, digamos, de apoyo social, de donación de sangre, ¿no? En charlas para la alimentación infantil, ¿no? Que la gente se empiece a comprometer y resulta que justo viene un huaico, ¿no? Viene un huaico, hay un terremoto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿no? Son los factores concurrentes que no nos permite hacer nada. Me malogró la investigación, pues, ¿no? Y eso no tiene ya sentido de continuarlo, ¿no? Ya se malogró tu investigación. ¿Cómo haces para controlar, ¿no? ¿Cómo haces para controlar estas variables intervinientes, variables extrañas o variables confusoras? Yo, como tengo una investigación, un proyecto de investigación de alguien, yo espero que me ponga 0 variables extrañas, ¿no? Pero hay unos alumnos que me ponen variables intervinientes, un listado de 20. Dicen, no, doctor, son variables: edad, sexo, procedencia, religión, grado de instrucción, estado civil. Yo le digo, mano, no pues, así no es. Esos son tus criterios de inclusión. ¿Cómo le vas a poner variable sexo si tu trabajo está haciéndolo en puros hombres o mujeres? ¿Cómo le vas a poner la variable estado civil si se supone que tu trabajo es con, digamos, con uso de un método de implante en el brazo temporal y tiene que ser gente joven, soltera? O sea, no es para casados eso, pues, o sea, no es un criterio, está mal. Pero, a ver, también poner religión. ¿Cómo vas a poner religión? Si los ateos, que digan los testigos de Jehová, los evangélicos, no se van a poner un método. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? Esas son constantes, porque ya has definido en tus criterios de inclusión, exclusión y eliminación quiénes van a pertenecer a tu estudio. O sea, cuando me vienen con un listado de 19 variables intervinientes, una variable interviniente, una sola variable extraña, una sola, para controlarla, hay que aplicar un modelo complejísimo que se llama modelo de bloques aleatorios. Como tienes 2 variables extrañas, 2 variables intervinientes, tienes que aplicar un modelo mucho más complejo, mucho más difícil, mucho más, digamos, elevado en el nivel de investigación, que es el diseño de cuadrado latino. 2 variables intervinientes, pero alguien que me pone 18, o sea, digamos, es no saber el concepto de la palabra o de la frase metodología de la investigación científica. O sea, la persona que hace eso no tiene idea de lo que está haciendo. Pero eso no es investigación científica. Eso puede ser, no sé, ¿qué le puedo llamar yo? Ejercicio para contar datos. Ejercicio para hacer tablitas, para hacer cuadritos. Ejercicio de familiarización con los cuadros, con las tablas, ¿no? Pero no le puedo llamar una tesis o un artículo, una investigación a eso, porque el concepto principal de la investigación científica es que se hace en muestras homogéneas, aleatorias, ¿ok? Y además representativas. Si una persona no cumple con el primer fundamento, con la parte principal, con el elemento más fundamental, con el elemento, digamos, más relevante, que es la homogeneidad de la población, ¿qué puedo esperar del resto de la investigación? ¿No? Ya no podría esperar nada, sinceramente. ¿Ok? Entonces aquí pues el trabajo se cae. No hay investigación ahí. Así de sencillo, no hay investigación. Y mucha gente está contaminada con estas falsas creencias, ¿no? No, yo aplico una ecuación, un modelo de ecuaciones estructurales y ya. Veo la influencia de las diferentes variables en otras variables, a ver cómo estas variables interactúan con otras variables y esas variables generan otras variables y esas variables influyen, ¿no? El modelo de ecuaciones estructurales, cuando se aplica, es cuando se hace una investigación
multivariante en un trabajo pues de miles de personas. Y muchos lo aplican pues en una muestra de 30, 40. Ahí hay un grave error también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para controlar? Primero, mantener constantes esas variables. O sea, homogeneidad, criterio de inclusión, exclusión y eliminación. El primer elemento es hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Ojo, estamos hablando de investigación cuantitativa. No estamos hablando de investigación cualitativa, por favor. Investigación cuantitativa. Luego por ahí puede surgir una pregunta, pero doctor, mi trabajo es etnográfico, fenomenológico, mi hipótesis no. Los trabajos cualitativos no tienen hipótesis. Los trabajos cualitativos no tienen ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces hay que mantener constantes, ¿no?, las variables intervinientes. O la segunda opción vendría a ser pues distribuirlas aleatoriamente entre grupos. Esas variables intervinientes hay que distribuirlas. Por ejemplo, la variable grupo etario. Mira, hay muy pocos casos. Y como hay muy pocos casos, ya no puedo hacer más. Entonces hay gente joven, adulta y adulta mayor. Entonces yo tendré que hacer bloques aleatorios. Tendré que distribuirla aleatoriamente entre los grupos. Entonces tendré pues 3 grupos, ¿no? Yo hago el experimento en los jóvenes, en los adultos y adultos mayores. Y los comparo con proporciones similares. O sea, por eso hago bloques aleatorios. Yo tendré que distribuirla equitativamente entre grupos. De ahí vamos a ver cómo se hace eso. O también conocer y sistematizar su efecto en experimentos específicos, como ensayos secuenciales, como controles mucho más específicos, como diseños factoriales más complejos, ¿no? Pero a lo mucho se pueden controlar una o dos variables extrañas. Una o dos. Más no. Más significa hay que dedicarnos a otra cosa porque la investigación no es lo nuestro. No sabemos de investigación, ¿no? Si una persona, ustedes ven una tesis por ahí con 20 variables intervinientes, 18 variables intervinientes, esa persona cuando hizo esa tesis no tenía idea de lo que era investigación científica. No tenía idea, ¿no? Pues ahora ya con los aprendizajes ya conoce un poco más, ¿ya? Pero normalmente eso implica pues que la persona estaba en un nivel de desconocimiento, ¿no?, muy, muy, muy alto. Pero algunos ponen, ¿no? Profesor, yo voy a hacer un diseño experimental. Es que el diseño experimental, ¿no? El diseño experimental no es un diseño tipo de diseño. Un diseño experimental es un tipo de diseño. ¿Ok? Y ese tipo de diseño tiene un montón de subtipos. Por ejemplo, a ver, el diseño experimental está como si fuera una cohorte. O sea, los casos y controles hay como 8 casos y controles. Casos y controles anidados, casos y controles agrupados, casos y controles secuenciales, casos y controles con cohortes prospectivas, casos y controles contrabalanceados, un montón de casos y controles. Cohortes, un montón también de cohortes. Cohortes prospectivas, ambipectivas, retrospectivas, proyectivas, retroprospectivas, un montón de cohortes. Y así como hay bastantes cohortes, bastantes casos y controles, bastantes diseños correlacionales, porque hay diseños correlacionales simples, diseños correlacionales controlados, diseños correlacionales comparativos, diseños correlacionales de variables secuenciales. Hay como 7, 8 diseños correlacionales y todos ellos miden variable independiente con variable dependiente, causa y efecto. Aquellas personas que digan que los diseños correlacionales no miden causa-efecto, pues hay que leer un poquito de diseños de investigación, enterarse un poco más de libros que son especializados en estos, como Dawson y Trapp, como Handler y Polit, como Canales y Pineda. Pero no podemos aventurarnos a decir que solo hay un tipo de diseño correlacional, ¿no? Hay muchos. Igual, los diseños experimentales tienen varios diseños
relevantes, ¿no? Y a eso pues los vamos a clasificar. Lo vamos a clasificar. Por ejemplo, tenemos los diseños preexperimentales, tenemos los diseños experimentales verdaderos, tenemos los diseños post facto o también cuasi experimentales y los diseños experimentales avanzados. Entonces, todos estos son lo que son tipo de experimentos. ¿Y por qué es muy importante conocer esto, no? Porque la gente le dice cuasi experimental a los explicativos. Dice que el correlacional no mide causa-efecto, solo mide una correlación. A y B, variable 1, variable 2. Es, no sé, pues es como decir eso, a ver, es como decir que no existe gastritis, se llama empacho, ¿no? Que la gastritis no existe, que lo que tienen los niños se llaman empachos. O sea, es un poquito retroceder antagónicamente, desestructuradamente, poco fundamentadamente y desnaturalizadamente a la ciencia, a procesos casi no mágicos, porque lo que dicen es irrelevante y falso. Entonces, por eso clasifico acá de manera muy clara, que eso está en mi clasificación de uno de mis libros, pero también está en otros libros que he publicado, y que vienen obviamente de Dawson y Trapp, que vienen de Mendenhall, que vienen de Cochrane, que vienen de Politi Pineda, que vienen de Hangler y Politi, que vienen de Canales, que vienen de monstruos de la investigación como Guadalupe García Latorre, candidata 3 veces a Premio Nobel de Medicina de la Universidad Autónoma de México, que viene de Arnaud Gras, uno de los más grandes investigadores de España, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Complutense de Madrid, cuyos modelos experimentales los adopta Reinaldo Alarcón en Cayetano Heredia y los usa ya desde los años 95-96 mi gran maestro y amigo de la Ricardo Palma, el doctor Hugo Sánchez Carlesí, ¿no? Entonces estos diseños existen hace muchos años, hace mucho tiempo, y lo que pasa es que no los conocen por una simple razón: no los leen. Tú no conoces porque no lees, punto. Tú conoces porque lees. Así de sencillo es, ¿no? Entonces, el conocimiento tiene que estar de lado con la lectura. Y si una persona no tiene lectura de investigación, acá hay un problema. Entonces, muchos creen que la metodología de la investigación se llama imitodología de la investigación. ¿Qué es la imitodología de la investigación? Imito lo que otros hacen. Imito las tesis de Google, imito las tesis de Internet, imito todo. Entonces, mi trabajo no es metodología de la investigación, sino imitadología de la investigación. Pero la metodología de la investigación no es imitar lo que existe en el medio, es hacer las cosas de manera metódicas, ordenadas, secuenciales, precisas, coherentes. Y cuando hablamos de metodología de la investigación, hablamos de pasos ordenados, pasos clasificados, pasos secuenciales, pasos concatenados, pasos bien puestos, pasos coherentemente ordenados y secuenciales para llegar a la demostración de una variable independiente que influya sobre una variable dependiente. Y por eso se construyen diseños. Por eso que los diseños son sumamente importantes. Porque es una combinación de los métodos y los tipos de investigación científica de manera secuencial y de manera ordenada para llegar a contrastar una hipótesis y llegar a la verdad. Cosa que veo que en muchas tesis peruanas es ausente, en muchos artículos e investigaciones peruanas es totalmente ausente. Tanto ha contaminado esto el ambiente que existe, por ejemplo, algunas personas por ahí que te revisan tu trabajo y te dice, falta estadística. ¿Por qué? Porque yo veo que aplican un montón de cuadritos en otros lugares y yo necesito más cuadritos para que esté bien. O te dicen, has aplicado una T-Student con un histograma, pero mejor tortitas y barritas, ¿no? Entonces mira el desconocimiento de acuerdo a lo común, de acuerdo a la cultura y no de acuerdo a lo que debe serse. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Si imitamos lo que los demás hacen, vamos a tener el mismo resultado que todos los demás. ¿Cuál es el mismo resultado de todos los demás? Ciencia cero, producción cero, llena de granjeritos, ¿no? Lleno de granjeritos. Y entonces queremos hacer investigación bien hecha, ¿no? No investigación mal hecha.
Entonces, el primer diseño se llama diseño preexperimental. En el preexperimental tenemos solamente después. O sea, experimentamos, damos un taller y aplicamos y revisamos las notas después del taller. Punto. Solamente después. O tenemos este diseño preexperimental antes-después. Evaluamos su nota antes, cuánto sabe de la materia, hacemos una charla y luego le hacemos un examen después para ver cuánto aprendió de la materia. Eso se llama un diseño antes-después de un solo grupo. A esto también se le llama diseño de una sola casilla. Diseño preexperimental o diseño de una sola casilla. ¿Por qué? Porque no tiene el grupo de control. No tiene el grupo control. ¿Ok? Y eso es muy importante de tener en cuenta. Luego de estos diseños preexperimentales vienen lo que se le llaman los diseños experimentales verdaderos. Cuando hablamos de los diseños experimentales verdaderos, hablamos de un diseño que hace lo mismo que el preexperimental antes-después, o sea, pretest post-test, pero dice, oye, ¿y qué tal si en uno no se interviene? Sería un grupo control. Entonces ahí tenemos pues un diseño antes-después con grupo control o también llamado pretest post-test con grupo control. Luego tenemos el diseño de 4 grupos 6 estudios. 4 grupos 6 estudios, o también llamado diseño de Solomon. Es un diseño más avanzado, para mí uno de los mejores diseños hechos y uno de los mejores que se ha podido trabajar en la ciencia en los últimos años, ¿no? El diseño de 4 grupos 6 estudios o de Solomon. Este diseño creado por Mendenhall y perfeccionado por Solomon en 1946 nos ha permitido pues comprobar muchas técnicas quirúrgicas, medicamentos, elementos extraordinariamente bien aplicados a la medicina, luego aplicado en la ingeniería, finalmente en la biotecnología y últimamente se está usando mucho en las ciencias sociales. Pero luego tenemos, ¿no?, como otro diseño verdadero, diseño solamente después con grupo control, que luego ya explicaremos un poco sus diferencias de los anteriores. Doctor, pero ¿cuándo es un diseño cuasi experimental? Pues un diseño cuasi experimental o casi experimental no llega a ser experimental. Pero, ¿por qué se le llama cuasi experimental, doctor? ¿Acaso no es un explicativo o analítico? Si fuera explicativo o analítico, fuera una cohorte, fuera un caso control, una perspectiva histórica, una cohorte retrospectiva, una cohorte ambipectiva, un caso control controlado, un caso control anidado. No es un caso control, es un cuasi experimental. Entonces, analícenlo así. Cuasi experimental es lo mismo que casi experimental. Si decimos que es cuasi experimental o casi experimental, entonces no llega a ser experimental, porque casi lo es. ¿Y por qué casi lo es? Porque, por ejemplo, yo tengo un salón 1, donde voy a aplicar el método de aprendizaje basado en problemas, para ver cuánto aprenden los muchachos de matemática. Y tengo un salón 2, donde yo voy a aplicar la metodología convencional y voy a ver cuál de los dos grupos aprendió mejor en matemáticas. Y doctor, ¿y eso es un experimento? No, no es un experimento, porque yo tengo forzados el salón 1 y el salón 2. Si fuera un experimento, yo sorteo quienes van a integrar mi salón que va a recibir aprendizaje basado en problemas, y yo sorteo los que van a recibir el grupo tradicional, la metodología convencional. O sea, quiere decir que hay una selección aleatoria, y la selección aleatoria es un sorteo. Entonces, un diseño solamente después, un diseño solamente, un diseño cuasi experimental, también se le llama post facto, porque es un diseño que lo que tiene que hacer es no cumple con asignación aleatoria. Es un experimento, en un salón, en otro salón. Punto. En un piso, en otro piso, ¿no? Y entonces no se cumple con los criterios de aleatorización que son necesarios e indispensables en los experimentos verdaderos. Muy necesarios e indispensables. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el diseño transversal, o también llamado diseño intrasujeto, que no es otra cosa que solamente después con grupo control. Doctor, entonces prácticamente es lo mismo que el grupo antes, después con grupo control. Exactamente, es el mismo, ¿no? ¿Ok? Es el mismo, ¿no?
profe, ¿es el mismo diseño que solamente después con grupo control dentro de los verdaderos? Sí, es el mismo. Diseño transversal intersujeto solamente después con grupo control, pero no hay una asignación aleatoria, no hay sorteos. Profe, el diseño longitudinal intrasujeto es un diseño de paneles con seguimiento secuencial, así es, pero no llega a ser experimento porque no voy a sortearlo. Los individuos no se sortean. Y doctor, los experimentos avanzados son 3 elementos importantes. Estamos haciendo los elementos más importantes de los diseños, ¿ya? Pero hay más. El diseño de bloques aleatorios, por ejemplo, habíamos dicho hace rato, que es cuando hay una sola variable interviniente. Pero, profesor, ¿esto se puede usar en una cohorte, un caso control? Por supuesto. Pero esto es un control obligatorio cuando tenemos una variable confusora, una variable interviniente que nos está malogrando nuestra investigación. Entonces, un diseño de bloques aleatorios podrá controlar una variable confusora, una variable extraña, una variable interviniente. Y un cuadrado latino podrá controlar 2. Y con 3 variables intervinientes, ya pues no hay investigación. Eso ya, ¿qué será? ¿No? Eso no es investigación. ¿Qué cosa será? Pero no es investigación. Entonces imagínense, yo he leído tesis cuando tiene 18, 23, 11, 14 variables intervinientes, ¿no? Lo cual pues es realmente pecaminoso para la investigación científica y un desorden terrible para el avance de la ciencia, ¿no? Cuadrado latino controla 2 variables intervinientes, bloques aleatorios, una sola. Pero hay otro diseño avanzado que es muy bonito y que me gusta mucho, que es el que permite hacer permutaciones. Eso se llama diseño factorial. Cuando tenemos un diseño factorial, podemos tener permutaciones. O sea, una variable independiente más otra variable independiente, cómo influyen en una variable dependiente. Por ejemplo, a ver, vamos al campo de la medicina, ¿ya? Digamos que estamos dando antibiótico con antiinflamatorio. A ver, voy a dar paracetamol con amoxicilina, ¿ya? Paracetamol con amoxicilina. Y el paracetamol con la amoxicilina, ¿no? Vamos a ver si es que tratan bien una faringitis. Pero luego tenemos cefalosporina, ceftriaxona, por ejemplo, más ácido acetilsalicílico. Y un tercer tratamiento que sería pues ibuprofeno con cefalexina, ¿no? Entonces estamos combinando 3 tipos de variables, tratamientos, y estamos juntando 2, ¿no? Un antiinflamatorio con un antibiótico. Ya cuando tienes más de una variable independiente, ya tenemos 2, 3 que se juntan, o 4 o 5 que se juntan, y hablamos de diseño factorial. Ese diseño factorial sí pues tiene que ver con la unión de 2 o más variables independientes para ver el potencial efecto en la variable dependiente. Bien, eso es un poco, voy a pasar esto para irme directo a la explicación, ¿no? Porque esto es prácticamente una redundancia. Acá les voy a mostrar rápidamente, acá, en la clasificación. A ver, entonces, ¿cómo clasificamos todo lo que hemos hablado? Vamos a ver, ¿cómo clasificamos? Diseño preexperimental. Ustedes miren acá la diapositiva, ¿no? Tenemos una intervención X, un experimento X, un tratamiento. Ya saben que la palabra clave es tratamiento. Y acá tenemos la observación, ¿no? Si el tratamiento fue efectivo o no. Entonces, ¿cuál es el efecto del tratamiento? O1. O1. O sea, la observación que le damos después de aplicar el tratamiento. Ese es el efecto. Pero ¿qué pasa si tenemos, ojo, estamos en los preexperimentales, ¿eh? El otro preexperimental, diseño antes después de un grupo, o también llamado diseño preexperimental de una sola casilla, porque no tiene grupo control, y si no tiene grupo control no es experimento. Así como si no tiene grupo control no es analítico, no es explicativo. Para que sea explicativo tienes que tener grupo control. Igual, para que sea experimento tienes que tener grupo control, porque el experimento es explicativo por tener grupo control. Entonces acá tenemos un diseño antes después de un solo grupo, es preexperimental, no llega a ser experimento.
Tenemos un grupo experimental en el cual tenemos una observación antes de la intervención, aplicamos el tratamiento y observamos después. ¿Cuál será el efecto del tratamiento? O2 menos O1. ¿Cuánto sabe ahora? ¿Cuánto sabía antes? Y acá está la intervención al medio. O2 menos O1. Ese será pues el efecto, ¿ok? El efecto del tratamiento. Eso será preexperimental. Pero ahora sí vamos hablando ya de los experimentales verdaderos, ¿no? Los experimentales verdaderos. Cuando hablamos de los experimentales verdaderos, tenemos en primer lugar el antes, después con grupo control, ¿no? Antes, después con grupo control. Bueno, es lo que le llaman ustedes o lo que conocían ustedes como pretest, posttest con grupo control. ¿Ok? Pretest, posttest con grupo control. Y cuando hablamos del pretest, posttest con grupo control, tendríamos que estar hablando de un grupo experimental y estaríamos hablando de un grupo control. ¿Cómo es esto? A ver. Primero tenemos un grupo experimental. Pero acá hay una particularidad. Ya cuando tenemos un grupo control, quiere decir que para cumplir con la exhaustividad y la precisión de un experimento, tiene que someterse a asignación aleatoria los que integran el grupo experimental y tienen que someterse a asignación aleatoria los que están en el grupo control. Quiere decir que yo tengo 200 personas, tengo que sortearme 48 para el grupo experimental y sortearme 48 para el grupo control de esas 200 personas que cumplen con los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. No puedo ponerlos porque me caen bien, porque están cerca, porque son mis vecinos, no, tienen que ser sorteados. ¿Ok? Por eso es experimento, porque se sortea. Eso se llama asignación al azar, sorteo o asignación al azar. X tratamiento y las observaciones. Entonces vamos al grupo experimental. Se hace asignación al azar, aleatoria. El grupo control se hace una asignación al azar. Observamos antes de. A ver, en el grupo experimental tomamos un pretest, metemos el tratamiento y tomamos el posttest. En el grupo control, ¿no? Asignación aleatoria, obviamente. Tomamos un pretest y tomamos un posttest después del tiempo, sin que hagamos intervención. Entonces, ¿cómo será pues el efecto del tratamiento? Sería O2 menos O1 menos O4 menos O3. Significa que sería O2 menos O1 menos O4 más O3. Y así despejamos los signos, ¿no? Pero acá tenemos un problema. Porque acuérdense que en la investigación científica tenemos que ser sumamente claros, sumamente precisos. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado aquí? El problema es la iteración con el pretest. O sea, ¿qué es una iteración? Una contaminación. ¿Se acuerdan que les contaba hace un momento que cuando yo asistí a un curso de capacitación y medio que no me gustaba el tema, yo lo que hacía era, me aprendía las preguntas del pretest, o le tomaba una foto, ¿no? Lo capturaba, y luego me la pasaba durante el taller resolviendo las preguntas del pretest. No atendía nada del pretest, porque no me interesaba el curso, porque hay cursos que te interesan, hay cursos que te obligan, ¿ok? Y resulta de que lo que hice de ahí, ¿no? Es simplemente concentrarme en el pretest, estar atento, o a veces estar atento a las respuestas de eso, o buscarlas, ¿no? Si no aparecían. Entonces, esa iteración del pretest me contamina, me sesga, me lleva por otro lado que yo no quiero. Entonces, para eso hago, pues, un antes-después con grupo control. Pero tengo el efecto de la iteración. Ya tengo un diseño bonito, pero esa iteración me malogra la investigación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que quitar el efecto de la iteración. Experimento. ¿Cómo hago para evolucionar y mejorar mi experimento? Hago un experimento verdadero que es interesantísimo, que se llama 4 grupos, 6 estudios. 4 grupos, 6 estudios. En otros países le llaman el diseño de Solomon. El diseño de Solomon va a tener 4 grupos.
y se va a hacer 6 estudios de los 4 grupos. ¿Cómo será? Mira, más o menos así. No se desesperen, no se alteren, esto es para conocer, no es para dominar ni para aprender lo de memoria, ¿no? Hay unas cosas que sí tenemos que conocer para responder las preguntas de los videos y para, digamos, entrar a resolver algunas cosas del diplomado. Los que están inscritos formalmente iban a recibir la acreditación universitaria, ¿no? Con sus 25 créditos y 385 horas que tienen que resolver, pues, los test, las tareas y todo ello. Aquellos que no son invitados y participan muy gustosamente de esta charla. Algunos con certificación eventual, no individualizada, y algunos de manera libre solamente para aprender. Entonces, miren, aquí tenemos el grupo 6 estudios, 4 grupos o diseño solo, ¿no? Primero, tenemos un grupo experimental 1 y un grupo experimental 2. ¿Pero por qué 2, doctor? Porque acuérdense que la iteración o el pretest contamina. Y definitivamente genera un efecto falaz, un efecto de falacia. Cuando queremos hacer una investigación científica, tenemos que eliminar todos los factores confusores. Tú tienes que probar que el paracetamol baja la fiebre. No que el paracetamol más ibuprofeno, más el agua etilo, más la hierba luisia, más el té caliente, más tu vitapirena caliente. No, es solo el paracetamol y nada más que el paracetamol. Entonces, en esa experimentación, supongamos que esté en experimentación, ¿no? Tenemos que probar que ese efecto es cierto y tenemos que hacer un estudio. Entonces, miren, tenemos un grupo experimental 1. Hasta el grupo experimental 1 y grupo control 1 igual que el anterior. Todos tienen asignación aleatoria o sorteo. El grupo experimental 1, pretest, ¿no? Variable, ¿no? Pretest o 1, posttest o 2. Aquí está el tratamiento que se le da. Grupo control 1, pretest o 3, posttest o 4, no se le da ningún tratamiento porque es grupo control. Grupo experimental 2, no hay ningún pretest. Solo hay el tratamiento experimental y el posttest. Y grupo control 2, no hay ningún pretest, ningún tratamiento, solo control y una medición, observación 6, como si fuera un posttest. Eso es todo. Y armamos una ecuación. Esta matemática es muy simple, ¿ya? No se compliquen. Hay que repasarlo el video varias veces para darse cuenta, miren. Entonces, vamos a eliminar el efecto de la iteración, el efecto del pretest, que es un efecto muy malo. O sea, yo me suelo sacar 20 en todas las capacitaciones, pero algunas ni enterado estoy de qué era el tema, porque me iba solo a resolver el pretest. Entonces, ¿es bueno tomar pretest? Muchas veces no, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, miren, efectos que permiten deducir la diferencia de las medidas. Entonces, yo voy a hacer esto, miren. Yo voy a coger, ¿no? Primero, la primera línea, digo, a ver, el grupo experimental, ¿no? El grupo experimental 1 va a tener como efecto el tratamiento O2 menos O1, que va a ser igual a tratamiento experimental más externalidad más interacción. O sea, externalidad es lo que pasa afuera, ¿no? En el ambiente, que le afecta a todos. Por ejemplo, viene un huaico y todos van a estar afectados por el huaico, se llama la externalidad. Y la iteración es el pretest. Entonces tenemos grupo experimental 1 es O2 menos O1 más la externalidad más la iteración. Grupo control 1. Grupo control 1, mira, fíjate, que es O4 menos O3, tendrá solamente la externalidad. O sea, si viene un huaico le afecta a ellos, pero no hay iteración, no hay iteración. No hay tratamiento experimental, ¿no? Solamente es una diferencia, porque estoy quitándole el pretest. El grupo experimental 2, ¿no? El grupo experimental 2 voy a tener O5 y un experimento. Entonces el grupo experimental 2 voy a restarle O5 menos O1 y O5 menos O3. ¿Y qué va a hacer eso? Tratamiento experimental más la externalidad, lo que pasa afuera. Cayó el huaico, le afectó a todos, como le decía. Ahora el grupo control 2. El grupo control 2 va a tener la diferencia del grupo control 1. Y voy a restar O6 menos O1. ¿Ok? Y O6, ¿no? Menos O3, ¿no? Entonces voy a
Si resto 6 menos 1, 6 menos 3, ¿qué me va a dar? La pura externalidad. Entonces miren, yo quiero eliminar la iteración. Yo quiero también eliminar la externalidad. Entonces miren qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar esto a una ecuación de segundo nivel. Y voy a decir, a ver, el efecto del tratamiento, como lo hemos visto hace un ratito, va a ser o 5 menos 1 o 5 menos 3, que va a ser el tratamiento experimental con externalidad. Mira, tratamiento experimental con externalidad es o 5 menos 1 o 5 menos 3. Pero la externalidad en sí, que por acá tenemos, va a ser o 4 menos 3 y o 6 menos 3. La externalidad en sí es, ¿no? O, a ver, ¿dónde está? Externalidad acá. Va a ser o 6 menos 1 y o 6 menos 3. Ese va a ser externalidad, como lo ven aquí. Externalidad. ¿Ok? Esta que está acá. Este es tratamiento experimental más externalidad. Y este es externalidad. Si resto A menos B, se va a externalidad y queda tratamiento experimental, porque tengo que eliminar el efecto del ambiente. Ahora vamos a ver la iteración. La iteración va a ser esta, ¿no? O2 menos O1. Va a ser tratamiento experimental más externalidad más iteración. Le voy a poner C. Y O5 menos O1 y O5 menos O3 va a ser tratamiento experimental más externalidad. Si yo resto la C menos la D, se va a tratamiento experimental, se va a externalidad y queda iteración. Entonces la iteración del pretest va a ser calculada de esta forma. Entonces yo voy a tener dos cosas. Tratamiento experimental y la iteración. Y si yo quiero tener el efecto del tratamiento experimental puro, yo restaré tratamiento experimental menos iteración y sabré cuánto ha mejorado el paracetamol la fiebre. ¿Ok? Porque estaría quitando todo lo que implica al grupo control, a la externalidad y a todos los elementos que hemos visto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Profesor, está muy difícil. No está muy difícil. Es una cuestión de lógica y repasarlo nada más. Pero esto es el diseño cierto, experimental, verdadero, más complejo. Así que si esto es más complejo, ya nada es más complejo. Así que hay que estar alegres, ¿ya? Ya no hay nada más complejo que esto. Esto es lo más complejo que hay. No hay más. ¿No? Y que a la final es resta y suma, resta y suma, resta y suma. Eso es todo. Ahora ya viene lo más fácil, ¿no? Un diseño experimental verdadero al cual le llamamos diseño solamente después con grupo control. Tenemos el diseño experimental, ¿no? Acá está el experimento, hay asignación aleatoria y tenemos el resultado del post-test. El grupo control, no hay experimento, no hay tratamiento y tenemos el post-test. Entonces mira, astutamente decimos que el efecto del tratamiento es O2 menos O1. Muchos cuestionan este tipo de experimento, es muy simple, muchas investigaciones la hacen, pero sin embargo es débil su asociación, ¿no? No es una asociación muy fuerte que digamos para probar contundencia de relación de variables, pero sí el 4 grupos es estudios de Solomon. Profesor, y ahora vamos con las cuasi experimentales, ¿no? Las cuasi experimentales. Entonces, experimento, pero no lo es, no lo es. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos su sinónimo de este primer cuasi experimental, diseño transversal, es post facto. Cuidado, que muchos usan el nombre por usarlo, no saben ni lo que significa. El diseño transversal es post facto, también se llama diseño intrasujeto. Intrasujeto. Sinónimo, diseño solamente después con grupo control. Igualito que el experimental verdadero. Oiga, Doc, pero ¿por qué no se llama experimental verdadero? Por una cosa muy simple. No hay una asignación controlada. O sea, se llama cuasi experimental cuando yo no hago sorteo. No hay asignación controlada. Tenemos un grupo experimental. No hay asignación aleatoria. Hay un experimento, un post-test. El grupo control no tiene tratamiento, solo post-test. Y la diferencia es O2 menos O1, el efecto del tratamiento. Y se acabó. Es un diseño bastante pobre. Podía haber sido un experimento, pero no quisieron así porque no quisieron sortear. Algunos no pueden sortear. No pueden, ¿no? La gente quiere... ¿Cuándo se vuelve un experimento? Cuando la gente quiere hacer las cosas mientras trabaja. Yo enseño en el salón 1 y en el salón 2. Y entonces yo hago mi investigación mientras trabajo.
Punto. Yo hago mi investigación mientras estoy en mi trabajo. Se acabó. Enseño en el salón 1, aplico un método. Enseño en el salón 2, aplico otro método. No me doy el tiempo para hacer un experimento. Cuando me doy el tiempo para hacer un experimento, yo tendré que sortear los integrantes y voy a decidir fuera de clases, fuera de aula, ¿no? O con pacientes invitados, ¿no? O sorteados, quién recibe el tratamiento experimental, quién recibe el tratamiento control. Este, por ejemplo, diseño es muy interesante, que es otro cuasi experimental, se llama diseño longitudinal intrasujeto, pero también su otro nombre es de paneles de diario continuo, y el nombre médico se llamaría diseños de series temporales o diseños de serie de tiempo. Cada uno de los nombres que tiene acá, longitudinal intrasujeto se llama en las ciencias sociales, de paneles diario continuo se llama en las ciencias administrativas, y experimento de serie temporal o serie de tiempo se llama en la medicina y ciencias de la salud. Así que estoy poniendo todas las alternativas porque mucha gente cree que son cosas diferentes, ¿no? Es lo mismo. Por ejemplo, acá tengo un diseño experimental, un grupo experimental. El problema es que no hay asignación controlada, ¿no? No hay una asignación aleatoria. No he hecho una asignación aleatoria. Entonces yo tengo el experimento aquí. Me di, digamos, un pretest hace un mes, hace 2 meses, ¿no? Hace 4 meses, 3 meses, 2 meses, un mes. Aplico el experimento y veo cómo cambian al mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Hacemos una observación a lo largo del tiempo y eso sería un diseño, un experimento de serie temporal, ¿no? Entonces un poco todo esto queda claro para que antes del diplomado les pregunté a varios y me decían, profe, hay 3 tipos de estudio: descriptivo, correlacional y experimental. Bueno, se dan cuenta que esos solo son títulos grandes de muchas cosas que hay adentro, ¿ya? No es así. Vamos a hablar entonces del diseño de bloques aleatorios ahora. Doctor, yo tengo una variable contaminante, una variable extraña, una variable interviniente, una variable confusora, una variable malogrestudios. Muy bien, entonces tú tienes que controlar esa variable. El método de control de esa variable se llama bloques aleatorios. Vas a hacer un bloqueo. Entonces vas a agarrar y dices, a ver, efecto de un tratamiento de la piel, ¿no? Al cabo de 6 meses para regenerar cicatrices. Entonces tienes aquí el tratamiento experimental de la piel, el tratamiento que siempre se usa y aquí el grupo control que no usa nada. Pero estás en un pueblito donde hay poca gente y además para recuperar la piel necesitas cierta cantidad de cicatrices. Y esa cantidad de cicatrices que tú has determinado en tu criterio de inclusión, exclusión, eliminación, de repente por grupos de quemados o algo, no cumples. Entonces hay muy poca gente. Entonces solamente hay jóvenes, adolescentes, jóvenes y adultos. Y adultos mayores no va a regenerar por obvias razones. Entonces tienes adolescentes, jóvenes y adultos. Querías hacer inicialmente en puro joven o puro adolescente, pero no hay suficientes. Con esas condiciones de cicatrices no las hay. Entonces tenemos un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes, un grupo de adolescentes, adultos jóvenes y adultos. Y bueno, hago el experimento, ¿no? Hago el experimento, tengo una variable de bloqueo que va a ser A1, A2, A3. Y ya está. Solamente probando que el experimento de lo que yo quiero, con el que siempre se usa el grupo control versus el placebo, vamos a ver cómo tiene efecto en la variable dependiente, que será el nivel de cicatrización, ¿no? Ok, y eso será pues un bloque aleatorio. Mira, solamente estamos tratando de controlar y manejar un bloque aleatorio. Un bloque. ¿Cuál es ese bloque? ¿Cuál es ese bloque? Solamente el bloque de grupo etario. ¿Se dan cuenta? Es muy complicado. Solamente el bloque de grupo etario. Y bueno, pero hay gente que lamentablemente se le escapan 2 variables, intervinientes o confusoras. Y ahí la cosa se complicó, ¿no? Se complicó muy complicada. Pero existe un diseño muy avanzado que se llama diseño cuadrado latino.
En diseño cuadrado latino tendríamos que tener dos variables de bloqueo. Profe, ¿y cuadrado o cubo latino? No, ya no hay, pues solo hay dos. Nada más. Con dos variables intervinientes es todo lo que podemos trabajar. Ya, si son tres o más, el estudio ya no es investigación. No cumple con características de la ciencia. Entonces, variables de bloqueo. L y M. Digamos que, a ver, yo voy a aplicar una dieta reductora de peso. Y esa dieta reductora de peso, pues la voy a aplicar en una muestra de gente que tiene obesidad mórbida tipo 2. Y resulta de que no tengo mucha gente con obesidad mórbida tipo 2. Todo es porque no hay mucha gente. O sea, esa variable interviniente no es porque se me escapó, es porque tengo población pequeña. Yo tengo que solucionar el problema. ¿No? Entonces, a ver, este grupo que está aquí, ¿no? Va a, vamos a clasificarlo, ¿no? De la costa, de la sierra y de la selva. De la costa, de la sierra y de la selva. Y este grupo de aquí, adolescentes, adultos, jóvenes y adultos. Todos con obesidad mórbida, que pasen de los 90 kilos. Todos. Y yo daré pues 3 tratamientos, A, B y C. Tratamiento, por ejemplo, para bajar de peso, la dieta de Atkins, que es pura proteína, pura carne, en todo lo que comas, todo el día, todos los días. La dieta B, ¿no? Que es la dieta ovoproteica inglesa, 10 huevos al día. ¿Ok? Come lo que quieras, pero consume 10 huevos al día. Y la C, el grupo control, dieta fraccionada. O sea, come de todo, pero en pocas porciones. La dieta convencional. ¿Ok? Y come saludable. Entonces, esta combinación de costa, sierra y selva, de jóvenes, adultos, adultos jóvenes y adultos, voy a ponerle a esta interacción, ¿no? La dieta de Atkins, la dieta proteica y la dieta normal. Luego a este bloque de acá, ¿no? La dieta proteica, la dieta normal y la dieta de Atkins. Y luego acá la dieta normal, la dieta de Atkins y la dieta proteica. Y voy permutando. Entonces en este cuadrado latino, porque se me escaparon dos variables, yo tengo que hacer un proceso complejo. Tendré que tener el efecto del tratamiento de A, o sea, de la dieta de Atkins, va a ser igual a, ¿no? O1 más O6 más O8. Y el efecto de la dieta, ¿no? De un tratamiento de la dieta ovoproteica será O2 más O4 más O9, como está acá. Y la dieta convencional o tradicional será O3, ¿no? Que está acá, más O5 más O7. Y así tendré pues el efecto de cada uno de los tratamientos en uno de los más complejos diseños llamado el diseño cuadrado latino. Casi nadie quiere hacer un cuadrado latino porque es muy difícil trabajarlo, muy complejo trabajarlo, ¿no? Ya con todas las pruebas estadísticas y los diseños que ya manejas, y es bastante. Es mejor que evites que existan variables de inclusión, exclusión y eliminación en demasía que contaminen tu investigación y que destruyan tu estudio. Entonces es muy importante que tomes un control absoluto de tus variables, Y es bastante relevante que tú tengas en cuenta que no puedes entrar a investigar con muchas variables intervinientes, porque eso de ahí significa no saber investigación científica. Si no sabes investigación científica, pues ¿para qué te pones a investigar? Hay que orientarse, aprender, investigar, ¿no? Bien, supongamos que no hay ninguna variable interviniente, ninguna variable extraña, ninguna variable contaminante, ninguna variable confusora, ¿ya? Ninguna. Ninguna variable confusora. Y esa variable confusora, ¿no? Ya no hay.
Está purita, purita, purita. Buenos criterios de inclusión, buenos criterios de inclusión, buenos criterios de eliminación, ¿no? Entonces aquí en los diseños factoriales solo puedes tener, es factorial porque tienes dos variables independientes o tres variables independientes. El diseño se vuelve muy complejo, ¿ok? Se vuelve muy complejo, porque para tener una variable independiente y otra variable independiente, o sea, dos, vamos a tener que hacer permutación. Y la gente no sabe hacer permutación, pues, o sea, se mete a hacer estudios, dice, factores personales relacionados a la quiebra empresarial. Factores relacionados, ¿no? Digamos, a la diabetes mellitus. Y mucha gente está utilizando ecuaciones estructurales, sin saber para qué sirven ecuaciones estructurales, ¿no? Y sin saber que necesitas para ecuaciones estructurales muestras de 3000, 4000, 5000, ¿no? Porque son múltiples variables independientes interviniendo en una variable dependiente. Entonces, mira, un diseño factorial con dos variables independientes es complejísimo, sumamente complejísimo. Por ejemplo, acá tenemos una variable, ¿no? La variable A independiente, la variable B independiente. Entonces vamos a decir, ¿no? A, digamos que sea, a ver, vamos a verlo en el campo médico, ¿ya? A que sea penicilina de 500. A2 penicilina de 1.000.000. A3 penicilina de 4 millones. Y A4, ¿no? Un gol estándar, una cefalosporina. B1, digamos, dexametasona, 1 gramo. B2, dexametasona, 1,5 gramos. B3, dexametasona, 2 gramos. Y B2, prednisona, que es un control, un placebo, un gol estándar. Entonces, mira, estamos utilizando 3 dosis de una variable independiente más 3 dosis diferentes de una variable independiente de otra independiente. Y quiero ver quién funciona mejor. Cuando ustedes en el hospital alguna vez han estado y le han colocado tanta dosis de antibiótico más tanta dosis de antiinflamatorio, para que eso funcione han tenido que haberse hecho muchos experimentos para ver su nivel de eficacia. Muchísimos experimentos a través de la historia. ¿Ok? Y en eso, pues, vamos a ver cómo han ido las permutaciones, ¿no? Entonces decimos, a ver, A1, B1. O sea, quiere decir, a ver, A1, penicilina de 500 con dexametasona 1 gramo, ¿no? Sigue, penicilina de 1.000.000 con dexametasona de 1 gramo. Penicilina de 4 millones con dexametasona de 1 gramo. Cefalosporina más dexametasona de 1 gramo. Y así continuamos, ¿no? Penicilina de 500 más dexametasona de 1,5 gramos. Penicilina de 1.000.000 con dexametasona de 1,5 gramos. Penicilina de 4 millones con dexametasona de 1,5 gramos. Y cefalosporina más dexametasona de 1,5 gramos. Y así vamos avanzando para ir probando, ¿no? Entonces, mira, el efecto de la permutación, ¿no? Yo encuentro, por ejemplo, que la mejor alternativa, el mejor resultado, esto lo hemos calculado a mano, cuando hacemos el diplomado a mano, en pizarrita, ¿no? Los alumnos, pues, alucinantemente sacan su calculadora científica, agarran la pizarra, prueban y dicen cuál es la mejor dosis. Por ejemplo, ¿cuál sería la mejor dosis aquí? Según la ciencia podría ser una penicilina de 1.000.000, ¿ok? Con una dexametasona de 2 gramos. Profe, ¿por qué no esta ni por qué esta? Porque es la cantidad exacta, suficiente, mínima, necesaria, con la combinación de un antiinflamatorio exacto. Entonces, todo el mundo piensa que va a salir A1B1 o A3B1, pero a veces sale A2B3, o a veces sale A2B2, o a veces sale A3B1,
No sabemos, justo por eso, no sabemos la dosis exacta ni la concentración exacta, es por eso que se hacen miles de investigaciones para encontrar la dosis exacta de un medicamento que te trata o maneja una enfermedad de manera correcta. Muchas personas no conocen esto y muchas personas hacen combinaciones sin probar, sin demostrar la eficacia. Y eso pues lamentablemente es algo negativo para la ciencia, negativo para la investigación científica y perjudicial porque mira, estamos haciendo casi a nivel de precisión matemática, a nivel de permutaciones, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener nosotros, señores, es que cuando hacemos un diseño factorial, la combinación de dos variables, mira, sería A1, B1, A2, B1, A3, B1, 4, B1, es compleja. Ahora imagínate tres. A1, B1, C1. A2, B1, C1. A3, B1, C1. A4, B1, C1. Caramba. Y aquellos que hacen 18 variables independientes. 18. 15. Factores personales. Factores socioeconómicos. Sociales. 112 elementos sociales, con quién trabajas, con quién vives, familia paterna, estado civil, clubes, dónde trabajas, dónde estudias, con quién te relacionas, sales a jugar a la canchita, sales a jugar fulbito, ¿no? Te vas a un club, te vas a un bar, te vas de fiesta, te vas a discotecas, tienes tu club de amigos, tienes tu pandilla, tienes tus amigos en los cuales te recuperas, te reúnes los fines de semana, te vas a hacer deporte, te vas a hacer spinning, footing, cycling, vas al gimnasio, vas a cantar, vas al karaoke. Mira, toda tu vida social, los factores sociales. Ahora, haz una permutación solo de 6. Es una locura. Y la gente quiere asociar factores sociales relacionados a la diabetes, factores sociales relacionados a la quiebra empresarial. O sea, literalmente es un desconocimiento enorme en la investigación y la matriz que tienes que elaborar es una matriz complejísima, muy difícil, muy compleja y llena de sesgos y que no la haces de manera correcta, ¿no? Entonces, señores, lastimosamente muchos muchachitos están contaminados con esto de las ecuaciones estructurales y las estadísticas complejas, cuando a veces las mejores respuestas de cualquier tratamiento, mejora o intervención no se debe a respuestas complejas, sino a respuestas simples para determinar que una variable está influenciando en otra variable. Muy bien, eso es lo que iba a trabajar con respecto a los diseños experimentales. Y, señores, hemos terminado, no sin antes, pues, dar paso a las preguntas que siempre, pues, existen en este evento. Me gustaría, por favor, si existen preguntas del público, que debe haber varias, ¿no? Responderlas adecuadamente. Me dicen, por favor, si tenemos alguna pregunta, algún interrogante, para poder resolverlas. Adelante. Los escucho como siempre los escucho. ¿Alguna participación, alguna pregunta, alguna duda? Doctor Guido Amadeo Fierro, adelante, por favor, dígame. Doctor, buenas noches y buenas noches con todos los colegas. Quería hacer una precisión, doctor, ahí una diferencia así entre el diseño longitudinal intersujeto intrasujeto. ¿Cómo preciso yo que hay podría diferenciar ahí con de manera así contundente, digamos? Bien. Gracias. Sí, gracias. Ok, le vuelvo a compartirte rápidamente para que se visualice, ¿no? En el diseño intrasujeto, ¿no? Aquí está, no sé si me confirma si se puede visualizar, ¿no? En el diseño Spock facto, ¿no? O intersujeto, básicamente lo que se hace es comparar un experimento versus un grupo control donde no se experimenta para ver el efecto.
como resultado. Se llama intersujeto porque no es la misma población, son dos poblaciones, un experimento, otra no experimento. Y se llama cuasi experimental porque no hago asignación aleatoria, no hago sorteos, ¿ya? Y es transversal porque tomo una foto en el momento para ver el efecto del tratamiento. Sin embargo, todo lo intrasujeto, y eso que quede como clave, todo lo intrasujeto es longitudinal, porque yo voy a evaluar en una persona el antes, voy a evaluar en una persona el después, pero voy a evaluar en esa persona evolución, no solamente el antes y después transversalmente, sino evolución. Entonces en el intrasujeto son los mismos. A los mismos yo le apliqué, primero vi, a ver, tuvo fiebre un día, 2 días, 3 días, 4 días, vino al hospital, le di un medicamento y voy a ver en un día, 2 días, 3 días, 4 días cómo se recuperó. O sea, es el mismo paciente antes y después, pero con evolución temporal. Por eso se llama intrasujeto, dentro de los mismos sujetos. Se usa el mismo sujeto como mecanismo de control, porque antes del experimento, cómo le iba, y después del experimento, cómo le va. Por ejemplo, taller de tesis. Aplico un taller de tesis. Los chicos han estado 4 meses haciendo su tesis. Luego aplico el taller de tesis y luego evalúo 4 meses después a ver si mejoraron o no mejoraron. De repente el taller de tesis no sirvió para nada. Pero son los mismos sujetos, por eso se llama intrasujeto. En medicina, serie temporal, estudios de serie temporal. En sociología, diseños de paneles de diario continuo, ¿no? O también diseño longitudinal intrasujeto. ¿Está bien? ¿Ahora sí queda claro? Muchísimas gracias, doctor. Ahí está clarísimo. Perfecto, doctor Guido Fierra. Adelante, excelente. Uno de mis alumnos de doctorado, uno de los mejores alumnos que hemos tenido en el doctorado de San Marcos, en administración. Gracias por seguirnos acompañando, doctor Guido Fierra. Bien, ¿alguien más, por favor? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Todo está claro? Sí, doctora Juliana, adelante, la escucho. Profesor, en el caso de, por ejemplo, si para hablar de un cuasi experimental, podríamos aplicar en un proyecto por ejemplo, en este caso, en un programa educativo, Ajá, para poder aplicar nuestro pre y post-test en el momento. ¿Es validado como un cuasi experimental o no? se llama cuasi experimental porque no hago sorteo. En un experimento, yo tengo, por ejemplo, 500 estudiantes, chocolateo sorteo, y tengo un grupo de 70 que me salieron sorteados que van a ir a mi experimento. Chocolateo y sorteo y me va a salir 70 que me van a ir a mi grupo control o testigo. Se llama cuasi experimental porque no hago ese sorteo. En un experimento lo sorteo para mi grupo experimental, lo sorteo para mi grupo control. En un cuasi experimental lo único que no hago es sortear. Pero yo hago un experimento bien con la manipulación de las variables, bien con la intervención, bien con el diseño de control de variables extrañas y variables confusoras. Hago un diseño bien preciso y bien determinado. Yo no tengo ningún sesgo. Yo no tengo ninguna posibilidad de equivocarme, ¿no? Porque un experimento es exhaustivo y preciso. Pero hice todo, pero no sorteo. Ni el grupo experimental ni el grupo control. Allí ya le llamamos cuasi experimental. Algunos confunden y dicen cuasi experimental al trabajo analítico, al trabajo donde yo relaciono dos variables. El Estado hace, por ejemplo, aula Huascarán para los alumnos de personal social, y otros colegios no ponen aula Huascarán. Entonces yo quiero ver si el aula Huascarán influenció en la mejora de competencias tecnológicas de los estudiantes. Pero eso lo aplicó el Estado, no lo estoy aplicando yo. No es experimento, es una cohorte. Porque lo aplican otros y yo solo miro, observo. Entonces sería una cohorte. Yo no intervení, yo no hice nada, yo no manipulé variables, yo no tuve el control. En un experimento yo tengo el control absoluto. La total manipulación de las variables. La total intervención. ¿Estamos?
¿Sí? Muy bien, gracias por su pregunta. Sí, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Doctor Curó, usted siempre que nos pregunta. Doctor Curó, usted siempre que nos hace preguntitas. Todo esto es claro, doctor. Ahí es más claro que el agua. Perfecto. Muy bien. Doctora Alzamora, Adelante, doctora María Roa, la escucho. ¿cómo está, doctor? Bien. A ver, doctora Alzamora, entonces en un, La doctora, en un antes que trabajo... continúe, la doctora María Roa ha sido mi alumna, diplomado impares 2018, ¿verdad? Ok, sí, 2019 yo tuve también, ¿no? En convenio con la también, Universidad Científica del Sur, me acuerdo. Y, ¿no? creo que sí. Muy Sí, bien, una de mis para mí mejores siempre alumnas es un también. gusto, siempre es un gusto estar llevando porque uno tiene que ir siempre recordando y avanzando muchas cosas en la investigación. Gracias, doctora María Bueno, Roa. una pregunta, doctor. A ver, este, en un trabajo, en una investigación, entonces, en lo posible, uno para evitar esas variables intervinientes o variables extrañas, yo tendría que mejorar la selección de mis criterios de selección, ¿verdad? Si yo quiero evitar esas variables intervinientes, entiendo de que tendría que mejorar bien esos criterios, ¿no? Yo teniendo bien esos criterios, me evito de tener variables intervinientes, ¿no? Exactamente. Es esto, ¿sí? Ya, Sí, yo la verdad que le agradezco porque he tenido bastantes problemas con un trabajo sobre una variable interviniente, ¿no? Y no me entraba esa situación, ¿no? Entonces, pero ahora que le he entendido en esta clase que pues en lo posible evitar esas variables intervinientes que a veces, como usted dice, puede haber, ¿ah? Puede haber. Y pues definitivamente uno tiene que asumirlo, ¿no? Es decir, aplicar uno de los diseños que nos está usted explicando. habría que No, controlarla con doctor, un diseño de bloques aleatorios, ¿no? sí, de bloques, si fuera una sola variable, Si fuera una ¿verdad? variable interviniente. Si fuera dos, un diseño cuadrado No, latino. Pero si son sí, es tres o mucho más más, sencillo. ya no. No, ya no, ya, Ya el ya. trabajo murió. No. Así es, así es. Sí, Sí, doctor. Le está bien, no agradezco se preocupe. por la Sí, aclaración, doctor. perfecto, gracias. Sí, definitivamente uno tiene que tener muy claro los criterios de selección, criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de eliminación totalmente definidos, totalmente claros, totalmente precisos, desde el inicio de la concepción de un trabajo de investigación, desde el momento que estás planteando tu problema, del momento que estás haciendo tu diseño, antes de irte al campo, ya deberías tener claramente determinados, ¿no?, cuáles son tus criterios de inclusión, exclusión y también los de eliminación, ¿no? Porque hay gente que se le va el criterio de eliminación, o sea, gente que definitivamente no debe entrar a tu trabajo. El otro día escuchaba a un asesor de tesis decir que por cosas de inclusión estamos bajo las leyes en las cuales debemos respetar las políticas de inclusión. Bueno, será para las universidades, será para los que están trabajando filantrópicamente, para las leyes del Estado, para los programas sociales, pero estamos haciendo tu tesis, tu investigación, y si tú metes a alguien que no cumple tus criterios de inclusión, exclusión y eliminación, va a destruir tu investigación, va a destruir tu trabajo, va a eliminar toda posibilidad de hacer inferencia científica válida y confiable. Entonces es importante que nosotros entendamos que la investigación científica no solamente se trata de cruzar variables y hacer tablas al guerrazo como estamos, sino tenemos que hacer un control exhaustivo, ¿no? Y ese control exhaustivo pues tiene que ver con el manejo y el control de las variables extrañas, intervinientes o confusoras. Muy bien, señores, gracias por su participación, ha sido un gusto y les pido que prendan su cámara, por favor, para tomar una fotografía, ¿no?, a los asistentes que puedan prender su cámara y que estén en disposición, obviamente, para hacer una captura. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Doctora Luzmina Calderón, buenas noches.
Doctora Shen, ¿cómo le va? José Roldán, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Nuevamente la doctora Luzmila Calderón ha sido mi maestra, por si acaso, en el año 1993. No fue mi profesora hace muchísimos años, ahora es mi alumna. Mire cómo cambian las cosas. El doctor. Claro, en obstetricia. Muy bien, doctora Luzmila, excelente, gracias. Muy bien, vamos a capturar la pantalla a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, señores, gracias. Muy bien, nos vemos entonces. Vamos a cortar la grabación ya y les voy pasando los videos como siempre. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima sesión. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos Buenas noches, vemos. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias, nos vemos. Un gusto, hasta luego. Bueno, señores, hemos hecho un taller muy bonito sobre el tema, ¿no?, de diseños experimentales. Los diseños experimentales siempre son un reto, siempre son, digamos, algo no muy fácil de trabajar, ¿no? Y los diseños experimentales son sumamente complejos, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, y una de las cosas, pues, ¿no? Un poco para compartirles, ¿no? Un poco para compartirles, ¿no? Que todo esto que hemos hablado, pues, están en mis libros, ¿no? Hay libros de investigación que tenemos y pueden estar consultándome por interno. La investigación científica en ciencia de la salud, epidemiología aplicada a la investigación en ciencia de la salud, y epidemiología y estadística aplicada a la investigación en ciencia de la salud, ¿no? Son algunos libros que hemos hecho. Lo que hablamos no viene del vacío, tiene siempre un fundamento teórico importante. Es importante saber que cuando se investiga, ¿no?, y se publica, tiene uno la autoridad suficiente para poder hacer investigación pertinente, ¿no? Bien, señores, gracias. Nos vemos, ha sido un gusto. Hasta luego.